creíamos, pero ya es la última lección. Viene siendo la misma, pero la dividimos en diferentes lecciones. Y ahora vamos a mirar lo que es el ministerio sacerdotal. ¿Se recuerdan que la vez pasada estábamos estudiando? ¿Se recuerdan de qué estudiamos la lección pasada? ¿Nadie se recuerda? El sacrificio Sí, de los sacrificios que se llevaban a cabo cuando se iniciaban los sacerdotes, cuando se consagraban al ministerio. Sí, la otra lección antepasada habíamos estudiado lo que eran las vestiduras y ahora vamos a estudiar lo que es el ministerio sacerdotal. Vamos a entrar a lo que es el propósito de la enseñanza. Este es el propósito de la enseñanza, ver en el ministerio sacerdotal un claro señalamiento profético del ministerio actual del Señor Jesucristo en los cielos y de nuestro trabajo espiritual en esta tierra. La palabra latina para sacerdote es pontifex, que significa constructor de puentes. El sacerdote o intercesor es la persona que tiende un puente entre Dios y el hombre. Y esa es lo que nosotros somos, y es una responsabilidad bien grande, porque qué mal está si nosotros construimos mal algún puente y ese puente se cae y sucede una desgracia. Esto es una responsabilidad bien grande, el construir puentes. Por medio de la intercesión tenemos que hacer puentes, pero sólidos, fuertes, que resistan la presencia de Dios y que aún en ese puente pueda haber guerra espiritual y ese puente soporte. Al quedar el tabernáculo como lugar central de oración, enseguida se vio la necesidad de establecer un sacerdocio para que ministrasen en él. La verdad es que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, se recibió junto con las instrucciones referentes al tabernáculo y al arca de la alianza las directivas para escoger, equipar y consagrar una clase de sacerdotes. Ellos deberían de estar preparados para efectuar el primer servicio y quienes serían el principio de una orden de sacerdotes para que ministrasen en Israel perpetuamente. No sé si ustedes recuerdan todas las lecturas que hemos dejado escritas aquí en estas lecciones y que les pedí que por favor las estudiaran. Hay algo bien interesante, que cuando Dios habla con Moisés en el monte Sinaí, le da todo lo referente al tabernáculo y hace mucho énfasis en lo que es el arca de la alianza, del pacto. Y ya hemos mirado también lo que esa arca tenía dentro y lo que significa ahora para nosotros. Era de gran importancia para Dios dejárselo saber a Moisés y hacer énfasis en eso. También ahí en el monte Sinaí leímos, él escogió a la descendencia de Aarón para que fueran los sacerdotes. Y Aarón era el sumo sacerdote. Ahora nosotros, Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros somos sus hijos. También esto ya lo miramos en estas lecciones. Nosotros somos sacerdotes no porque nos portemos bien, no porque lo merezcamos, sino porque somos del linaje santo, somos hijos del sumo sacerdote. Somos sacerdotes por descendencia. Aarón y sus hijos serían los encargados del sacerdocio y toda la tribu de Leví serían los encargados de ayudar en el servicio del tabernáculo. En esta lección veremos el trabajo de Aarón y su familia y la relación que hay con el sacerdocio de Cristo y su casa, o sea, la iglesia. Número 1. La relación que tenía su trabajo. Otra vez ahí les puse las citas. En su casa les vuelvo a pedir que por favor las lean. Como dijimos, tomaría mucho tiempo leer todas estas citas. Inciso A. Ellos, o sea los sacerdotes, ministraban a Dios.
Los sacerdotes eran los encargados de sacrificar cada mañana y tarde a Dios en el altar de los holocaustos, según Levítico 6, 8 al 11. Los sacrificios eran de varias clases. Algunos de ellos eran de adoración. A través de ellos reconocían la grandeza de la majestad divina en las alturas. Cristo ofreció su vida temporal totalmente a Dios como un sacrificio de adoración. Hoy en día, Pablo en la carta a los Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como una muestra de nuestra adoración a Dios. Los sacerdotes quemaban el incienso en el lugar santo. Tenemos que ofrecer oración. ¿Se recuerdan que también esto lo estudiamos ya? Todo lo que significaba el altar de los sacrificios, la fuente de bronce, al entrar ya al lugar santo, lo que había, la mesa con los panes, el candelero y el incienso, el altar del incienso. Y también estudiamos que ese incienso representa, simboliza la oración. Entonces, al decir que los sacerdotes quemaban el incienso en el lugar santo, tenemos nosotros como sacerdotes de este tiempo, tenemos que saber que tenemos que ofrecer oración. Y también ellos efectuaban el cambio del pan de la preposición cada semana. Se recuerdan que eran 2 hileras de panes, 6 en cada uno. También estudiamos lo que eso simbolizaba, el número 12, y lo que simbolizaba el pan, que era la comida, la palabra de Dios, el alimento para nuestra alma. Y que cada semana ellos la cambiaban y la comían. Por eso también nosotros ahora, en este tiempo, en nuestro tiempo, debemos de comer, de leer su palabra, pero siempre buscando nueva revelación, nuevo entendimiento. No leyendo la palabra como si fuera un pan viejo, que siempre leemos a veces por leer capítulos, por decir que leemos la palabra. Y a veces lo leemos siempre de esa manera. Nunca buscamos cambiar el pan. Y ellos cambiaban ese pan cada semana. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que al leer la palabra nos dé pan nuevo, nos dé alimento nuevo cada vez que abramos la Biblia. Tenemos que buscar ese alimento revelado, esa palabra revelada, esa palabra que nos nutra, que podamos comer y nos sintamos llenos, no que nos quedamos con hambre o estemos bien débiles. Cuidaban también los sacerdotes, cuidaban de la luz del candelero de oro, preparaban el aceite de la santa unción y cuidaban de todos los elementos del culto, según Primera de Crónicas 6:49. Tenemos que cuidar que sea su Espíritu Santo el que nos ilumine a leer su palabra, para que sean sus 7 espíritus los que nos guíen nuestra oración y nos ayuden a dar fruto como cristianos maduros. Este trabajo, como en el pasado, hace que la presencia de Dios se manifieste en su casa. No sé si recuerdan esto del candelero de oro también, que dice que tenía los 7 brazos y eso representaba los 7 espíritus de Jehová. También la luz dice que daba hacia enfrente, no hacia atrás o hacia los lados. Eso significa que la luz de Dios siempre nos ilumina para seguir hacia enfrente. Era la luz también que se prendía para que se iluminara el lugar santo, porque estaba oscuro. Entonces esa luz era la que iluminaba para que los sacerdotes aún cambiaran el pan, comieran ahí, ofrecieran el incienso. Y este candelero tenía grabadas flores y frutos. Y eso significa que nosotros debemos de dar fruto también. Y también olor agradable a Dios, como dan las flores. El simbolismo de este candelero lo tenemos que tener en nuestra vida. Esto estamos repasando para refrescar un poquito la memoria, lo que ya habíamos estudiado,
pero que va a complementar para dar fin ya a esta serie de estas lecciones. Y tenemos que tener en nuestra mente, esto es bien importante, que al leer la palabra pidamos la dirección de Dios, del Espíritu Santo, que venga y nos ilumine, y que los 7 espíritus de Jehová, porque uno de ellos es espíritu de sabiduría, que nos ayude a poder entender la palabra, entender lo que Dios nos quiere dar, que esos 7 espíritus de Jehová nos lleven a navegar como en un mar así suave, y que podamos agarrar todo lo que podamos de ese mar, muchos peces, ¿verdad?, para comer. Tenemos que pedirle eso al Señor cuando abramos la palabra de Dios, no nada más abrirla por abrirla, como les digo, por decir, porque si le preguntan a uno, ¿leíste la palabra? Decir uno, oh, sí la leí. Tenemos que pedirle a Dios que sean sus 7 espíritus los que guíen nuestra oración también, porque la oración de intercesión, se recuerdan lecciones muy pasadas que decíamos que una oración de intercesión no es nada más una oración así nada más, Señor bendícelo. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo sea el que dirija la oración, el que nos lleve a pedir lo que aquella persona realmente necesita. Entonces, si pedimos los 7 espíritus de Jehová, Él nos va a guiar en la oración, nos va a guiar en la lectura de su palabra, nos va a guiar en todo lo que hagamos nosotros en nuestra vida espiritual y para Dios. Los sacerdotes deberían mantener prendido el fuego constantemente en el altar de los sacrificios. Y aquí quiero leer, si gustan abrir sus Biblias, esto sí lo voy a leer, Levítico 6, del 8 al 13. Levítico 6, del 8 al 13. Amén. Levítico 6, 8 al 13. Lo voy a empezar a leer, ¿ok? Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aquí hay algo bien interesante en esta lectura, y no sé si se fijaron. Tenía en la tarde que poner el sacerdote lo que traían para ofrecer en holocausto a Dios. Pero estos no eran las ofrendas o los sacrificios de paz. Estos eran diferentes. Y vamos a entrar a estos holocaustos a los que se ofrecían en la tarde y duraban toda la noche. Y toda la noche tenía que estar el fuego sobre el altar, en el altar. Entonces vamos a mirar lo que son estos holocaustos. Los holocaustos tenían que estar toda la noche en el altar encendido. Veamos estos holocaustos. El primero, el sacrificio del holocausto. Lo diferente de este sacrificio era que se quemaba todo completamente, y en él se reconocía la total pertenencia a Jehová de lo que el hombre posee. Esto era el simbolismo que Dios quería darle a ellos. Al quemar totalmente este animal,
era diciéndole Dios, todo lo que tienen me pertenece. Todo lo que ustedes poseen es mío. Todo, completo. Solo una cosa era lo que no se quemaba, pero todo el cuerpo completo se quemaba. El objetivo supremo de Jesús fue hacer la voluntad de Dios como un sacrificio de sumisión completa a Dios. Este holocausto tenía que ser desollado. Si entendemos lo que es desollar, ¿verdad? Quitar la piel. Se le quitaba toda la piel. Era lo único que no se quemaba. Nosotros ahora en este tiempo, hermanos, tenemos que despojarnos de todo lo exterior para que se muestre lo interior, lo espiritual, y poner en el altar todo eso. Pues así como el holocausto incluía toda la vida del animal, así el holocausto cristiano incluye lo siguiente. Y en esto está todo: amor a Dios completamente, gratitud continua en todo y por todo, estudio continuo de la palabra, asistencia a la casa de Dios, santidad, etc. Esto es bien importante entenderlo. Este animal se quemaba todito, todo, y tenía su significado. Era para decir, nada es mío, todo es tuyo, Señor. Se le quitaba la piel porque la piel era lo de afuera, lo que estorbaba para mirar lo de adentro del animal. Y a nosotros ahora, ¿qué nos dice eso? Tenemos que dejar muchas cosas que nosotros nos agradan, que nosotros nos estorban, las cosas de afuera. No precisamente vamos a hablar, pudiera ser nuestra carne, cosas de nuestra carne, pero a veces son también cosas materiales que nos estorban. Para decirle, Señor, aquí pongo en el altar todo lo que tú me has dado es tuyo. Tanto el cuerpo, tanto el espíritu, alma y cuerpo, como lo material. Como las posesiones. Como todas las posesiones. Aquí está, Señor. Tú haz con él lo que tú quieras hacer. Y no es que vamos a ser como los primeros cristianos que vendían todo y lo traían a la iglesia. Esa es buena idea. Pero ahora es disponernos Amén. a trabajar, disponernos a cooperar, disponernos a ayudar a nuestro prójimo. Es decirle al Señor, Señor, si yo no tengo, pero tú me dices, da $100, es porque tú me puedes dar 200, 300 y me los vas a dar. Siempre tenemos que poner nuestras posesiones y nuestra vida, todo nuestro ser, en el altar. Eso era el simbolismo de quitar la piel, quitar lo que estorbaba para poder poner todo el animal en el altar. Es difícil, es bien difícil, porque no es fácil decirle, Señor, aquí estoy todito, completo, o aquí está todo lo que tú me has dado, Señor, aquí lo dejo. Pero es lo que representaba este sacrificio. Y es uno, quiero que vayan recordando esto, es uno de los que duraba toda la noche. Duraba toda la noche quemándose. Toda la noche estaba puesto sobre el altar. ¿Ven? El sacrificio por el perdón de pecados era el otro sacrificio que se debía de poner también en la noche, juntamente con el del holocausto. En este sacrificio el sacerdote recogía la sangre y la introducía al lugar santo y hacía dos cosas. En la primera, moja el dedo en la sangre y hace 7 aspersiones hacia el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En la segunda, unta con sangre los cuernos del altar del incienso. No entraba al lugar santísimo, todo lo hacía en el lugar santo.
esparcía así, se llenaba las manos y echaba en la cortina y luego ungía los cuernos del altar del incienso, de las oraciones. El sacerdote tomaba la grosura, los riñones y el hígado. También esto, se recuerdan que ya estudiamos también lo que significaba esto en la lección pasada. Haciéndolos arder en el altar del sacrificio. Todo el resto del cuerpo, esto es diferente al otro sacrificio que acabamos de mirar. Aquí todo el resto del cuerpo era sacado fuera del campamento, a un lugar limpio, donde se echaban las cenizas de los sacrificios, y en ese lugar era quemado. Este no se quemaba, este animal no se quemaba adentro, en el altar, dentro del tabernáculo. Se agarraba su sangre, se quitaba la grosura, los riñones, el hígado, y todo lo demás se sacaba del campamento a un lugar que Dios les decía, un lugar limpio, donde se echaban las cenizas. Ahí donde tenían las cenizas de los otros sacrificios, tenían que poner leña y ahí quemar este animal, este sacrificio. No debía quemarse adentro de lo que era el tabernáculo, adentro del atrio, en el altar del holocausto, porque era el que era para perdón de pecados. Se necesitaba que para el perdón de pecados, no se necesitaba carne, se necesitaba la sangre. Por eso se le quitaba la sangre y se rociaba en las cortinas y se ponía en el altar del incienso. Si estamos intercediendo por nosotros o por otras personas, nuestra oración debe llevarnos a entrar al lugar santo y empezar a poner simbólicamente la sangre de Cristo sobre lo que lo aparta a esa persona o a nosotros mismos del lugar santísimo. Cubrir nuestra oración con la sangre de Cristo y pedir que su cuerpo, o sea, su carne, sea llevada a ese lugar limpio donde están los recuerdos de todos los sacrificios a nuestro favor, y sobre todo el sacrificio perfecto, el más grande, el que nos perdona y nos transforma, el de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto es bien importante que lo entendamos. Cuando estamos en intercesión, así como el sacerdote agarraba la sangre y la estallaba en las cortinas para entrar al lugar santísimo, y no entraba, nomás la estallaba. Así nosotros, cuando estemos en intercesión por alguien, nuestra familia, nosotros mismos, tenemos que clamar la sangre de Cristo y simbólicamente en la intercesión ponernos a un nivel ya más alto y pedir que esa sangre sea rociada. Ya el camino lo hemos ya estudiado, las cortinas ya no existen, se abrió camino, pero hay cosas que nos detienen a veces a nosotros y detienen a las personas. Ya no es algo puesto por Dios, sino muchas veces es algo de nosotros mismos que nos detiene de entrar al lugar santísimo. Entonces nosotros tenemos que poner esa sangre sobre lo que sea. Si es el enemigo, si es algo de nosotros, si es a una enfermedad, tenemos que simbólicamente poner esa sangre sobre lo que está estorbando para que esa persona, nosotros o nuestra familia entre al lugar santísimo. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo y sí lo podemos hacer en intercesión. Amén. También debemos de pedir que su carne sea llevada a un lugar limpio. ¿Qué es un lugar limpio? ¿Dónde está un lugar limpio? Pudiéramos decir, humanamente pudiera ser el altar de una iglesia, pero un altar no nomás está en la iglesia. ¿Una casa? Un altar puede ser en una casa. Un altar es donde usted se pone y hace una oración, edifica una oración, levanta una oración. Entonces tenemos que llevar a la gente hasta ese lugar limpio
donde están todos los recuerdos, cuántas veces hemos intercedido por Él, pero sobre todo están las cenizas simbólicas que recuerdan el sacrificio más grande, el de Jesucristo. Tenemos que llevar nuestra intercesión en ese orden también, porque ese es el propósito, de que la gente pueda, ellos y nosotros, entrar al lugar santísimo. Ese es el máximo que tenemos que buscar, estar en el lugar santísimo, y no nomás nosotros, sino la gente que nos rodea, por los que estamos intercediendo y por los que el Señor traerá y añadirá, y no nomás aquí en Las Vegas, sino en muchas partes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al número 3, el sacrificio de expiación por la culpa. Esto era diferente del de pecados. El pecado era cuando se pecaba contra algo establecido por Dios. El de la culpa era lo que tú hacías hacia tu prójimo, hacia una propiedad. No quebraban las leyes de Dios en cierta manera, pero sí hacías daño a tu prójimo. Eso te traía culpa. Entonces se ofrecía esta. Era el mismo procedimiento del de pecados, pero era diferente. Era puesta diferente. Había algo diferente de la de pecados. Y ahorita vamos a mirar qué había. Un ejemplo de la culpa, por ejemplo, la ley decía que el sábado no podías hacer nada, guardar el sábado, pero si la vaca de tu vecino se caía en un pozo y la dejabas morir, por no desobedecer a Dios, dañabas a tu hermano y te daba la culpa de no haberlo ayudado o por tu culpa la mataste. Podría ser ese un ejemplo de un pecado de culpa, que no es pecado contra Dios, pero hubo algo que... O un falso testimonio. Falso testimonio. También, ahí no se usa la palabra chisme, pero da a entender que tú hables mal de tu prójimo. Había muchas cosas por qué venían culpas a la vida de estas personas, como vienen ahora a nosotros. Hasta omisión. Y son diferentes del de pecado, pero hay culpa y se tiene que ofrecer sacrificio por eso. Pero en esta era había algo diferente al del sacrificio de pecados, y vamos a mirarlo. En este último sacrificio se habla de dos casos en los cuales se fallaban, y eran las faltas contra Dios y las faltas contra su prójimo. En las primeras estaban las faltas contra las cosas consagradas a Jehová, como el diezmo, primicias, cosechas, primogénito, el sustento a los levitas y sacerdotes, etc. Finalmente estaban las faltas contra el prójimo. El orden era que si se ofendía al prójimo, y aquí está lo interesante, lo que lo hace diferente al número 2. Primero se le tenía que restituir lo defraudado a su prójimo, y luego se llevaba el sacrificio de la expiación al tabernáculo. Esto lo expresa el Señor claramente en su doctrina en Mateo, y quiero que alguien rapidito busque esa cita, Mateo 5, 23, 24. En todos los sacrificios se descubría a Cristo y su maravillosa obra. En este sacrificio también se hacía lo mismo que en el de expiación por el pecado. O sea, era lo mismo que se ponía sobre el altar, nada más que primero se restituía lo que hubieras quitado a tu prójimo o lo que le hubieras hecho a tu prójimo. ¿Lo tienes? Amén, dice 23 y 24. Sí, por favor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Entonces ahí, y esto es en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios había dado esa orden. Antes de venir a ofrecer tu sacrificio por tu culpa, ve
y restituye lo que tengas que restituir. Y después, entonces vienes y ofreces tu sacrificio. Y es lo mismo que volvió a decir en el Nuevo Testamento. Y a veces se nos hace bien fácil venir al altar y querer adorar a Dios y querer estar bien gozosos sin restituir, sin arreglar primero, ¿verdad? El problema. El problema que tenemos. Y no es de que no podamos, sí podemos, pero no debemos. Porque sí nos podemos gozar, pero el orden de Dios no es ese. Es primero ve y arregla tus cuentas. Sí, eso tenemos que empezar a practicar en nuestra iglesia. Primero pedir perdón, primero restituir y luego ofrecer el sacrificio. Reconciliarnos. Lo que se ponía en el altar por parte de estos sacrificios tenía que estar toda la noche en el altar. De estos 3 que acabamos de mirar, esos toda la noche tenían que estar en el altar, en el fuego. Y la noche es cuando no miramos bien, ¿verdad? Cuando sentimos que estamos quedándonos dormidos espiritualmente. Cuando el cansancio viene más fuerte, cuando caminamos y a veces tropezamos. Y se fijan cuáles sacrificios tenían que estar en la noche. El de entregarle todo a Dios, el que era para perdón de pecados y expiación de culpa. ¿Qué nos hace vivir en la noche, en la oscuridad? ¿Qué nos hace sentirnos débiles espiritualmente? ¿Qué es lo que trae noche a nuestras vidas? El desaliento. El cansancio. Pecado, culpa, el no entregarnos totalmente a Dios. El desaliento. Todo eso trae la oscuridad La a rutina. nuestra vida espiritual. Pero Dios aquí nos está dando una solución. Es la tarde. Échenle más leña para que dure toda la noche. Pongan en su noche espiritual, en su noche que están pasando, en esos momentos de problemas, de angustias, de tribulación, donde no miramos, queremos caminar y no podemos, nos tropezamos y volvemos a caer, no nos podemos levantar. En esa noche tenemos que poner sobre el altar más leña primero. ¿Y qué es más leña? Más oración, más intercesión.